Mi marido me engañó con 3 mujeres en su despedida de soltero y ellas me enviaron los videos, así que decidí destaparlo todo. Me llamo Ángeles y estoy a punto de contaros la historia que cambió mi vida para siempre. 3 semanas antes del que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre de papel craft sobre la mesa de nuestra cocina. Javier aún no había llegado. Se suponía que estaba en casa de su amigo ayudándole con la mudanza. Casi ignoré el sobre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía desconocida. Cuando lo abrí, mi mundo se derrumbó en 30 segundos. Fotos, docenas de ellas, y un pequeño pendrive. Me temblaban las manos mientras extendía las imágenes sobre nuestra encimera de Silestone, el mismo lugar donde Javier me había pedido matrimonio 6 meses antes. La primera foto mostraba a Javier en su despedida de soltero hacía 2 semanas. Recordaba esa noche. Carla, mi mejor amiga desde la facultad y mi testigo principal, me había organizado una noche de chicas mientras los hombres salían. Ella había insistido en que me relajara y no me preocupara. Los chicos son así, se había reído. Además, confías plenamente en Javi, ¿verdad? Pero allí estaba él, con el brazo alrededor de una mujer rubia que no reconocí. Ambos claramente ebrios y demasiado cerca. Su anillo de compromiso no se veía por ninguna parte. La segunda foto era peor. Javier besando a la misma rubia, sus manos en lugares que me revolvieron el estómago. La tercera lo mostraba con una morena. Para la cuarta foto, mi visión se nubló por las lágrimas, pero no podía dejar de mirar. Entonces la vi. Carla, mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer que me había ayudado a elegir mi vestido de novia, que me había organizado 3 fiestas previas a la boda. Estaba en la foto número 7, y no solo era testigo de la traición de Javier, estaba participando. La imagen mostraba a Carla y a Javier en una habitación de hotel, ambos parcialmente desvestidos. Pero lo que me destrozó no fue solo verlos juntos. Fue la expresión en el rostro de Carla. No estaba borracha ni cometiendo un error. Parecía triunfante. Con manos temblorosas, conecté el pendrive a mi portátil. El primer vídeo mostraba a Carla llegando al hotel con bolsas de cotillón. En lugar de marcharse, se quedó. El video la mostraba animando a diferentes mujeres a acercarse a Javier, invitándolas a copas, señalándolo. Se casa en 2 semanas, decía su voz claramente a través de mis altavoces. Pero lo que pasa en la despedida, se queda en la despedida, ¿no? El segundo vídeo era insoportable. Javier y Carla juntos, pero peor fue oírlos hablar después. No tiene ni idea de lo aburrida que se ha vuelto, decía Javier. Siempre hablando de la boda, de la casa, del futuro. Tú me recuerdas a cuando la vida era divertida. Siempre has sido demasiado confiada, respondió Carla. La dulce Ángeles. Siempre creyendo lo mejor de todo el mundo. ¿De verdad piensa que has cambiado desde la facultad? Probablemente nunca se entere. Está tan centrada en hacer de novia perfecta. Cerré el portátil de golpe. Sentía el pecho oprimido, como si unas bandas de acero se apretaran alrededor de mis costillas. Nuestra cocina, con el pequeño huerto de hierbas aromáticas que yo había plantado y el frigorífico cubierto de fotos de nuestro compromiso, de repente parecía el escenario de una obra para la que nunca había hecho una audición. Mi móvil vibró. Javier. La mudanza se ha alargado más de lo previsto. Ceno algo con los chicos. No me esperes despierta. Te quiero, cariño. Otra vibración. Carla, ¿cómo van los preparativos de la boda? Solo quedan 3 semanas. Qué ganas de verte convertida en la señora García. Miré ambos mensajes. 3 semanas. En 3 semanas, se suponía que debía caminar hacia el altar de la parroquia de San Miguel ante 200 invitados, llevando el vestido que me había costado el sueldo de 3 meses. Pero mientras estaba sentada en la creciente oscuridad, algo más empezó a crecer junto a mi desolación. No solo ira o dolor, era algo más frío, más calculado. Pensaban que era aburrida, predecible, demasiado confiada para descubrirlo. Estaban a punto de descubrir lo muy equivocados que estaban. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma y me quedé en la cama escuchando a Javier ducharse. 3 meses atrás, su tarareo desafinado me habría hecho sonreír. Esa mañana hizo que apretara la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes. Cuando salió con una toalla alrededor de la cintura y esa sonrisa fácil en su rostro, me mordí la mejilla para mantener mi expresión neutral. «Buenos días, preciosa», dijo, besándome en la frente. Sus labios se sentían como el hielo. «Buenos días», conseguí decir. «¿Qué tal la mudanza ayer?» «Agotadora», dijo sin dudar. «Dani tiene demasiadas cosas. Nos llevó hasta la medianoche cargarlo todo».
Asentí y sonreí como la prometida confiada que había sido 24 horas antes. Durante el café, lo observé leer correos electrónicos, mostrándome de vez en cuando algún meme. Parecía completamente relajado. Si no hubiera visto esas fotos, nunca habría sospechado nada. Después de que se fuera a trabajar, me senté con mi portátil y el contenido del sobre. Mis manos estaban más firmes ahora, mi mente más clara. Me había pasado la noche pensando. Y al amanecer, mi plan se había cristalizado en algo hermoso y terrible. No iba a cancelar la boda. No iba a enfrentarme a él en privado ni a romper en silencio. Querían una boda. Iban a tener una que nunca olvidarían. Mi primera llamada fue a Producciones y Eventos García. Hola, soy Ángeles López. Me caso en 3 semanas en la parroquia de San Miguel y quiero añadir un elemento sorpresa especial, algo realmente memorable. ¿Qué tenía en mente? Quiero instalar una pantalla grande detrás del altar. Tengo un montaje de video romántico como sorpresa para mi prometido, algo que dejará boquiabiertos a todos nuestros invitados. Discutimos los detalles. La pantalla sería de 4 por 3 metros, colocada de manera que todos los invitados tuvieran una visión clara. Su técnico lo manejaría todo desde la cabina de sonido. Mi segunda llamada fue a mi primo Ricardo, que trabajaba en edición de video. Necesito ayuda para editar unas imágenes. Es algo personal y necesito que parezca profesional. ¿Qué tipo de imágenes? Decidí ser honesta. Pruebas de que mi prometido me engaña. Voy a ponerlas en nuestra boda. Una larga pausa. Ángeles, ¿estás segura? Quizá haya una forma mejor. Ricardo, ¿me ayudas o no? Envíame los archivos. Haré que parezca una producción de Hollywood. Los días siguientes fueron una clase magistral de interpretación. Continué con los planes de la boda, confirmando detalles con el catering, los floristas, los fotógrafos. Sonreía y actuaba como la novia emocionada mientras, en secreto, coordinaba la venganza más elaborada en la historia de las bodas. Javier seguía ajeno a todo. Continuó con su rutina. Trabajo, gimnasio, noches con los amigos. Incluso me trajo flores el jueves. Solo quedan 2 semanas y media para que seas la señora García, dijo, haciéndome girar en nuestro salón. Yo tampoco puedo esperar, respondí. Y fue lo más sincero que le había dicho en días. Carla estaba igualmente despistada. Llamaba a diario con novedades de la boda. Ayer recogí mi vestido. Vas a estar preciosa caminando hacia el altar. Estoy segura de que será un día que ninguno de nosotros olvidará jamás. Desde luego. Todo va a ser perfecto. Javi y tú sois muy afortunados. La ironía era sofocante. Ricardo llamó 3 días antes de la boda. Tu video está listo. Tengo que preguntártelo una vez más. ¿Estás completamente segura de esto? Más segura que nunca en mi vida. Lo que has creado aquí va a destrozar la vida de varias personas. Bien, dije, y lo decía en serio. El vídeo final era una obra de arte. Ricardo había editado las imágenes más condenatorias en una presentación impecable de 10 minutos, con marcas de tiempo, audio claro y transiciones artísticas. Había incluido no solo la evidencia física, sino las conversaciones posteriores. Javier y Carla riéndose de mi ingenuidad, planeando futuros encuentros, bromeando sobre lo fácil que era engañarme. 2 días antes de la boda, me reuní con el padre Alonso para la consulta final. Todo parece en orden, dijo. ¿Hay algo más? De hecho, sí. He preparado una presentación especial, un video sobre nuestra relación, muy significativo. Eso es inusual para una ceremonia. Es importante para mí que todos lo vean antes de pronunciar mis votos. Él asintió lentamente. Si es tan importante, podemos hacer un hueco. Al salir de la iglesia, una extraña paz se apoderó de mí. En 48 horas, todo el mundo sabría exactamente quiénes eran realmente Javier y Carla. La mañana de la boda llegó con un sol radiante sobre Madrid que parecía burlarse de mi agitación interior. Me desperté a las 5 de la mañana en la habitación de mi infancia, en casa de mis padres, donde la tradición dictaba que pasara mi última noche como soltera. «Hija mía, estás radiante», dijo mi madre, trayéndome un café con leche y una tostada. Este va a ser el día más bonito. Si ella supiera, pensé, aceptando el café. Mis manos estaban sorprendentemente firmes, más firmes de lo que habían estado en semanas. A las 7 de la mañana, ya estaba en la iglesia para los últimos preparativos. La furgoneta de Producciones y Eventos García ya estaba allí, con los técnicos descargando el equipo por la entrada lateral. Señorita López, soy Miguel, de Eventos García. Estamos aquí para su presentación sorpresa. Perfecto. ¿Cuánto tardará la instalación? Unas 2 horas. La pantalla irá colocada detrás del altar. Los cables de control irán a la cabina de sonido. Dijo que su primo se encargaría de manejarlo. Sí,
Ricardo se ocupará de todo. Le di la información de contacto de Ricardo. Mientras los técnicos trabajaban, yo observaba con un extraño desapego. Estaban instalando el equipo que destruiría la vida de mi prometido en 6 horas. Y tarareaban mientras lo hacían. Esto va a quedar increíble, dijo el técnico jefe, ajustando la enorme pantalla. Su prometido se va a llevar una gran sorpresa. Desde luego que sí. A las 9 de la mañana, la iglesia estaba transformada. La pantalla dominaba el espacio detrás del altar, con un aspecto profesional e intencionado. Incluso la habían decorado con telas blancas y doradas, haciéndola combinar con la estética que habíamos elegido. Me encontré con Ricardo en el aparcamiento cuando el equipo de audiovisuales terminaba. Mi primo parecía nervioso, algo inusual en él. Última oportunidad para pensártelo, dijo, sosteniendo el pendrive. Una vez que entregue esto, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás de todos modos. La única cuestión es si Javier y Carla afrontan las consecuencias o siguen viviendo sus mentiras mientras yo finjo que nunca me he enterado. Ricardo estudió mi rostro y luego asintió. Eres más fuerte de lo que pensaba. Soy más fuerte de lo que nadie pensaba, incluyéndome a mí. La mañana pasó volando. Citas en la peluquería, maquillaje, fotografía, la llegada de los parientes. Mis damas de honor se reunieron en la sala nupcial, parloteando emocionadas mientras yo observaba cómo mi reflejo se transformaba en la novia perfecta. Carla llegó a mediodía, radiante con su vestido azul oscuro de dama de honor. Ángeles, estás espectacular. Javi se va a morir cuando te vea. Eso espero, dije, y ella se rió. Te he traído algo, dijo, sacando una pequeña caja azul. Algo azul, por la tradición. Dentro había una delicada pulsera de zafiros. La ironía de aceptar un regalo de mi traidora debería haber sido dolorosa, pero solo sentí una fría diversión. Es preciosa, Carla. Gracias por ser tan buena amiga. Siempre, dijo, abrochándomela en la muñeca. Lo hemos pasado todo juntas, ¿verdad? La facultad, novios terribles y ahora tu boda perfecta. Sí, realmente lo hemos pasado todo juntas. A la 1, el padre Alonso revisó los detalles finales. La procesión comienza a las 2:30, y su presentación especial está lista para después de los votos del novio, como solicitó. Perfecto. No puedo esperar a que todos la vean. Solo recuerde, el matrimonio se basa en el perdón y la comprensión, incluso cuando las cosas no salen como se planean. Si él supiera cuán proféticas eran esas palabras. A las 2, la iglesia estaba llena a rebosar. A través de la ventana, vi a los invitados entrar, vestidos con sus mejores galas, llevando regalos y flores, emocionados por presenciar lo que pensaban que sería una hermosa unión. La familia de Javier a la derecha, la mía a la izquierda. En la cabina de sonido, Ricardo estaba sentado con el técnico, con el pendrive cargado, y listo. Me miró y asintió levemente. Todo estaba en su sitio. Carla se retocaba el pintalabios, tarareando la marcha nupcial. No puedo creer que este día por fin haya llegado. Llevas tanto tiempo planeándolo, realmente está sucediendo, y tengo la sensación de que nadie lo olvidará jamás. El fotógrafo llamó a la puerta. Chicas, es hora de las fotos de la procesión. Luego empezamos. Mis damas de honor salieron, charlando nerviosamente. Carla se detuvo en la puerta, volviéndose con un afecto genuino que me habría roto el corazón una semana antes. Estoy tan orgullosa de ti, Ángeles. Te mereces toda la felicidad del mundo. Gracias, Carla. Eso significa todo para mí. Ella sonrió y se fue. A través de la ventana, pude ver a Javier en el altar, guapo en su esmoquín negro, hablando casualmente con los padrinos. Parecía relajado y feliz. En 10 minutos, comenzaría la procesión. En 25 minutos, esa enorme pantalla se iluminaría con la verdad. Cogí mi ramo y eché un último vistazo al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era hermosa, serena, y estaba lista para destrozarlo. La marcha nupcial comenzó, y oí a 200 invitados ponerse de pie. A través de las puertas, vislumbré la luz de las velas parpadeando sobre flores blancas, los rostros vueltos expectantes hacia mí, y a Javier de pie en el altar con esa sonrisa confiada de la que me había enamorado 3 años atrás. Mi padre me ofreció su brazo. ¿Lista, hija mía? Nunca he estado más lista para nada. La procesión pareció una secuencia de ensueño. Mis damas de honor caminaban en perfecta formación, sus vestidos azules creando un río de color. Carla se movía con especial gracia, cruzando una mirada con Javier con una pequeña sonrisa secreta que hizo que apretara la mandíbula. Cuando la marcha tradicional entonó sus primeras notas, entré en escena. La inspiración colectiva fue audible.
Realmente estaba guapa con el vestido de encaje vintage de mi abuela y el velo de longitud catedral que había ahorrado meses para comprar. La expresión de Javier era todo lo que una novia podría desear. Asombro, amor, emoción genuina. Por un momento mi determinación flaqueó. Este era el hombre que me había abrazado durante la muerte de mi abuela. Me había sorprendido con tartas de cumpleaños caseras. Había hablado durante horas sobre nuestra futura casa y nuestros hijos. Pero entonces recordé el video de él llamándome aburrida y mi espalda se enderezó. El paseo pareció eterno e instantáneo. Los rostros pasaban borrosos. Los conservadores padres de Javier, radiantes de orgullo. Mi compañera de piso de la universidad, secándose las lágrimas. Compañeros de trabajo con sus mejores trajes. Todo el mundo parecía tan feliz, tan expectante. Cuando llegué al altar, Javier se adelantó. Sus ojos brillaban con lo que parecía un amor genuino. «Estás increíble», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Tú también», respondí, y lo decía en serio. Estaba guapo con su esmoquín negro, el pelo oscuro perfectamente peinado. El padre Alonso comenzó con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso y los lazos sagrados. Oí quizás la mitad, mi atención centrada en la enorme pantalla detrás de él, actualmente oscura, pero cargada con contenido explosivo. El matrimonio, continuó, se construye sobre la confianza, la honestidad y la voluntad de compartir vuestro yo más profundo. La ironía era casi divertida. Cuando llegó el momento de los votos, Javier fue primero. Había escrito los suyos, recitándolos con una sinceridad sentida que me habría hecho llorar una semana antes. Ángeles, hace 3 años, entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Me hiciste querer ser mejor, ser el tipo de hombre que merece a alguien tan increíble como tú. Murmullos de apreciación surgieron de la congregación. Alguien ya estaba llorando. Prometo amarte a través de todo lo que la vida nos depare. Prometo serte fiel, apoyar tus sueños y nunca dar por sentado el regalo de tu confianza. La palabra fiel quedó suspendida en el aire como una acusación. La voz de Javier era firme, su expresión seria. Prometo hacerte reír cuando estés triste, celebrar tus victorias y ser tu compañero en todas las cosas. Eres mi mejor amiga, mi mayor amor y mi futuro. Hizo una pausa. Su voz se volvió íntima a pesar de la multitud. Ángeles, eres todo lo bueno que hay en mi mundo, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto significas para mí. La iglesia quedó en silencio, excepto por los suaves sonidos de la gente secándose los ojos. Sus padres estaban radiantes. Mi madre lloraba abiertamente. Javier tomó mis manos. Te quiero, Ángeles López, y siempre te querré. Un suave aplauso estalló, y el padre Alonso sonrió ampliamente. Hermosas palabras, Javier. Ahora, antes de que Ángeles comparta sus votos, ha preparado una presentación especial. Vi las cejas de Javier levantarse con sorpresa y deleite. ¿Una sorpresa?, articuló, sonriendo como un niño. Sí, dije claramente, mi voz resonando a través del micrófono. Algo que creo que todos deberían ver antes de que haga mis promesas. Me giré para dirigirme directamente a nuestros invitados. Gracias a todos por estar aquí para presenciar lo que pensé que sería el comienzo de la vida de Javier y mía juntos. Antes de entregarme para siempre, hay algo que descubrí y que todos deberíais saber. La atmósfera cambió ligeramente. La sonrisa de Javier vaciló y vi la expresión de Carla agudizarse con preocupación. Asentí hacia la cabina de sonido donde Ricardo esperaba. Javier, dijiste que prometías ser fiel. Dijiste que nunca darías por sentada mi confianza. Ángeles que, comenzó pero levanté la mano. Déjame mostrarle a todo el mundo lo que realmente valen tus promesas. La pantalla detrás del altar cobró vida. 4 metros de traición en alta definición que captaron la atención de cada persona. Apareció la primera imagen. Javier en su despedida de soltero, con el brazo alrededor de una mujer rubia que definitivamente no era yo. La iglesia se quedó en absoluto silencio. El video comenzó a reproducirse. La experta edición de Ricardo creaba una narrativa devastadora de infidelidad. Javier, con múltiples mujeres, riendo y bebiendo como un hombre soltero, celebrando su libertad en lugar de un hombre comprometido a punto de casarse. Las marcas de tiempo eran claramente visibles. Hace 2 semanas, exactamente cuando Javier dijo que estaba ayudando a Dani con la mudanza, observé el rostro de Javier mientras la verdad se desplegaba en la pantalla gigante detrás de él. El color se desvaneció de sus mejillas, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, pero lo mejor estaba por llegar. El video cambió para mostrar a Carla llegando al hotel, y oí jadeos cuando los invitados reconocieron a mi dama de honor. El audio era cristalino mientras ella animaba a las mujeres a acercarse a Javier, orquestando toda la noche de desenfreno.
Luego vinieron las imágenes de Javier y Carla juntos, y la iglesia estalló. «Dios mío», jadeó alguien. «Esa es la dama de honor», dijo otra voz, conmocionada. El video continuó con su conversación posterior a la traición, sus voces llenando la iglesia a través del sonido profesional. Javier llamándome aburrida, Carla riéndose de mi confianza, ambos planeando futuros encuentros mientras yo planeaba nuestra boda. La explosión de reacciones fue inmediata y ensordecedora. 200 personas comenzaron a hablar a la vez, jadeando, gritando, llorando, algunos de pie para ver mejor la pantalla donde la traición continuaba. «Ángeles, ¿puedo explicarlo?», comenzó Javier, intentando alcanzarme, pero di un paso atrás sosteniendo el micrófono cerca. «¿Explicarlo?». Mi voz cortó el caos, amplificada y clara. «Explica cómo has estado mintiendo durante semanas. Explica cómo mi mejor amiga organizó tu infidelidad. Por favor, Javier, explícanoslo a todos». El rostro de Javier estaba completamente pálido, excepto por 2 manchas rojas en sus mejillas. Miró frenéticamente a su alrededor como si buscara una salida, pero estábamos rodeados de personas que había conocido toda su vida. Familia, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, todos mirándolo con expresiones que iban desde la conmoción hasta el asco. «Apágalo», siseó Carla desde al lado del altar, su ramo olvidado en el suelo. Se tiró del vestido como si intentara esconderse. «Apaga esa maldita cosa». ¿Por qué iba a apagarlo? Apenas estamos llegando a la mejor parte. En la pantalla, el video pasó a un segmento particularmente condenatorio, donde Carla y Javier planeaban su próximo encuentro. «Nunca sospechará nada», decía la voz de Carla, a través de los altavoces de la iglesia. Está tan centrada en la boda perfecta que es completamente ajena a todo. La madre de Javier, una católica devota que había criado a 5 hijos y nunca se había perdido una misa dominical, se levantó bruscamente del primer banco. «Javier Miguel García», dijo, su voz temblando de furia. «¿Qué has hecho?». Su padre, un respetado constructor que había levantado la mitad del barrio, permaneció sentado, pero su rostro era de piedra. 40 años de matrimonio», dijo en voz baja, pero su voz se oyó. 40 años, y así es como tratas a la mujer que dices amar. «Papá, por favor, no es lo que parece», comenzó Javier, pero sus palabras fueron ahogadas por nuevos jadeos mientras el video lo mostraba a él y a Carla en una posición aún más comprometedora. La reacción de mi propia familia fue igual de dramática. Mi padre, que me había llevado al altar minutos antes, se puso de pie con tal fuerza que derribó los programas. «Aléjate de mi hija», dijo, con una voz mortalmente tranquila. Mi madre lloraba, pero no eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas de rabia y desolación por la humillación pública de su hija. «¿Cómo pudiste hacerle esto?», exigió, señalando a Javier. «¿Cómo pudisteis los dos?». Las damas de honor, todas amigas de la facultad que conocían a Carla casi tanto como yo, miraban con total perplejidad. Jessica, mi antigua compañera de piso, habló primero. «Carla, ¿qué demonios te pasa?». «Tú organizaste su despedida de soltero», añadió Mónica con la voz en aumento. «Ayudaste a planificar esta boda. Le organizaste 3 fiestas». Carla temblaba visiblemente, su maquillaje perfecto manchado mientras las lágrimas se mezclaban con la base. «Simplemente sucedió», dijo débilmente. «Estábamos borrachos y simplemente...». «Mentira», dije por el micrófono, y varios parientes mayores jadearon. «Pon los mensajes de planificación, Ricardo». La pantalla cambió a capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Javier y Carla que se remontaban a meses atrás. Mensajes sobre cuándo estaría yo fuera de la ciudad, cuándo podrían verse, cómo coordinar horarios en torno a mi trabajo y los preparativos de la boda. Esto no fue un error de borracho. Fue una aventura calculada que abarcó la mitad de nuestro compromiso. Javier hizo otro intento desesperado por controlar la situación. «Ángeles, por favor, ¿podemos hablar en privado? Hay cosas que no entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo, Javier?», interrumpí, mi voz resonando por la iglesia. «Ayúdame a entender cómo prometiste amarme y respetarme mientras planeabas acostarte con otras mujeres. Ayúdame a entender cómo me llamaste aburrida a mi mejor amiga mientras ella te ayudaba a engañarme». Me volví para mirar directamente a Carla, que estaba apretada contra el altar como si intentara desaparecer en el mármol. «Y tú, Carla, mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer en la que confié para planificar el día más importante de mi vida. ¿Te gustaría explicar cuánto tiempo llevas acostándote con mi prometido?». La boca de Carla se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. El silencio se prolongó hasta que finalmente susurró. «Ángeles, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera». «Nunca quisiste que esto sucediera», repetí,
mi voz elevándose. Pon el mensaje del mes pasado, Ricardo. La pantalla cambió para mostrar una conversación de texto. El mensaje de Carla, enviado mientras yo estaba en una de mis fiestas preboda que ella misma organizó. ¿Qué ganas de esta noche? Ángeles está en la fiesta hasta las 10. ¿En tu casa o en la mía? La respuesta de Javier. En la mía. Ella cree que estoy trabajando hasta tarde en el proyecto Henderson. La respuesta de Carla. Perfecto. Quizá deberíamos decírselo después de la luna de miel. Esto de esconderse se está haciendo viejo. La congregación estalló de nuevo. Varias mujeres lloraban abiertamente. No lágrimas de alegría, sino de horror y simpatía por mí. Los hombres estaban de pie, señalando a Javier y negando con la cabeza con disgusto. ¿Estabais planeando continuar esto después de nuestra boda? Pregunté, con la voz mortalmente tranquila. ¿Ibas a dejar que me casara con él sabiendo que ambos seguiríais mintiendo? Carla finalmente encontró su voz, aunque salió rota. Íbamos a terminarlo, lo juro. Después de la boda, íbamos a parar. Mentirosa, dijo Jessica, su voz cortando el caos. Enséñales todos los mensajes, Ángeles. Enséñales cuánto tiempo ha estado pasando esto realmente. Ricardo estaba listo. La pantalla mostró una línea de tiempo de mensajes que se remontaban a 8 meses, casi todo nuestro compromiso. Mensajes sobre reuniones secretas, evitar ser descubiertos, su relación física y, lo peor de todo, sobre mí. Es tan confiada que es casi patético, leía un mensaje de Carla. De hecho, me dio las gracias por ayudarla a elegir lencería para vuestra luna de miel. No tiene ni idea de que sé exactamente lo que te gusta. A veces me da pena, había respondido Javier. Pero luego empieza a hablar de los colores de la boda o de los papeles de la hipoteca, y recuerdo por qué te necesito para mantenerme cuerdo. Ricardo los había organizado cronológicamente, creando una línea de tiempo devastadora que mostraba que esto no era pasión o un error. Era una aventura emocional y física sostenida que se había burlado de nuestra relación durante meses. Los padrinos de Javier, amigos de la infancia que habían estado a su lado minutos antes, se estaban apartando como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su mejor amigo, Danny, negó con la cabeza con disgusto. «Tío, estás enfermo», dijo Danny lo suficientemente alto como para que varias filas lo oyeran. «Te ayudé a mentirle. Te cubrí. Pensé que tenías dudas, no esto». Javier intentó acercarse a mí una vez más. «Ángeles, cariño, por favor. Podemos superar esto. Lo que Carla y yo teníamos no significaba nada. Eres tú con quien quiero casarme». Me reí, y el sonido fue agudo y amargo en el repentino silencio. ¿Lo que teníais no significaba nada? ¿8 meses no significaron nada? ¿Planear continuar después de nuestra boda no significaba nada? Hice un gesto hacia la pantalla, donde se mostraba un mensaje particularmente condenatorio. ¿Este mensaje donde le decías que la amabas no significaba nada? Porque allí estaba, en blanco y negro. Te quiero. Lo que tengo con Ángeles es cómodo, seguro, pero lo nuestro es real. Los hombros de Javier se hundieron al ver sus propias palabras expuestas para que todos las vieran. Estaba confundido. No lo decía en serio. Decías cada palabra, dije. Lo único que no decías en serio eran los votos que acabas de pronunciarme. Me volví para dirigirme directamente a la congregación. Damas y caballeros, gracias por venir a presenciar lo que se suponía que sería el comienzo de mi matrimonio. En su lugar habéis presenciado el final de mi relación con 2 personas en las que pensé que podía confiar mi vida. Me quité el anillo de compromiso, y lo sostuve para que todos lo vieran antes de colocarlo en el altar. Este anillo debía simbolizar confianza, compromiso y amor. En su lugar, se ha convertido en un símbolo de mentiras y traición. El silencio que siguió fue ensordecedor hasta que el padre de Javier, Roberto García, se levantó lentamente del primer banco. Su rostro estaba tallado en piedra. Sus ojos oscuros ardían con una furia que nunca antes había visto. Roberto imponía respeto en nuestra comunidad. Un constructor de éxito que había levantado la mitad del barrio. Un diácono en la iglesia, un hombre cuya palabra era su ley. 43 años, dijo, su voz resonando en la iglesia silenciosa. 43 años llevo casado con tu madre, Javier, a través de la pobreza, la enfermedad, criando a 5 hijos con el sueldo de un albañil. Ni una sola vez rompí mis votos, ni una sola vez deshonré el nombre de nuestra familia. Se adentró en el pasillo, con sus manos curtidas apretadas a los costados. Y así es como pagas los valores que te enseñamos. Así es como tratas a una mujer que te amó lo suficiente como para unir su vida a la tuya. Javier dio un paso hacia su padre. Papá, por favor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? La voz de Roberto se elevó a un rugido que resonó en las paredes de la iglesia. Explica cómo has traído la vergüenza a nuestra familia en la casa de Dios.
Explica cómo te has burlado del sacramento del matrimonio frente a todos los que conocemos. María García, la madre de Javier, lloraba en silencio en el primer banco, con un rosario apretado en sus manos temblorosas. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros, pero cuando se puso de pie, pareció llenar el espacio con su dignidad y dolor. «Hijo mío», dijo, con la voz quebrada, «¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste herir a esta chica tan buena que te quería tanto?» «Mamá, no es lo que parece», comenzó Javier. Pero su madre lo interrumpió con un gesto que lo silenció de inmediato. «Es exactamente lo que parece», dijo con firmeza. «Y peor, porque no solo traicionaste a Ángeles, sino que hiciste a tu familia cómplice de tus mentiras. Cada vez que preguntábamos por la boda, cada vez que planeábamos y celebrábamos, nos dejaste creer en algo que era falso». El peso de la decepción de sus padres era visible en el rostro de Javier. Sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que comenzó el video, parecía verdaderamente derrotado. Pero sus padres no habían terminado. «Ya no eres bienvenido en nuestra casa», dijo Roberto, con voz firme y final. «No usarás el apellido García para hacer negocios en esta comunidad. Has deshonrado todo lo que ese nombre representa». «Papá, no puedes decirlo en serio». «Digo cada palabra», respondió Roberto. «Hasta que aprendas lo que significa el honor. Hasta que entiendas la magnitud de lo que has hecho, no eres mi hijo». La congregación jadeó. En las familias españolas, ser repudiado por tus padres era la máxima desgracia, especialmente en público, especialmente en la iglesia. Pero Roberto García era un hombre de principios. Mientras tanto, mi propia familia se estaba uniendo a mi alrededor con una protección feroz que hizo que mi corazón se hinchara incluso a través de mi devastación. Mi padre, típicamente callado, estaba de pie a mi lado como un guardián. «Señor y señora García», dijo, dirigiéndose a los padres de Javier con respeto a pesar de todo. «Su hijo no es el único que ha traído la vergüenza hoy». Se giró para mirar a Carla, que todavía se encogía junto al altar, su vestido azul de dama de honor arrugado y manchado de lágrimas. Esta mujer fue acogida en nuestra familia como una hija. Comió en nuestra mesa, celebró las fiestas con nosotros, se le confió a nuestra niña más preciada. Mi madre, generalmente la pacificadora, estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro más duro de lo que nunca lo había visto. 20 años, dijo, su voz temblando de ira contenida. 20 años ha estado esa chica en nuestra casa, y así es como paga nuestra confianza. Señora López, lo siento mucho. Carla intentó acercarse a mi madre, pero mi padre se interpuso entre ellas. No te atrevas, dijo simplemente. No te vuelvas a acercar a mi familia. Mis hermanos, que habían volado desde diferentes ciudades para la boda, estaban de pie detrás de nuestros padres como un muro de protección. Miguel, el mayor, habló por todos ellos. Si alguna vez te volvemos a ver cerca de nuestra hermana, habrá consecuencias. La división en la iglesia se estaba volviendo clara. La familia extendida de Javier, tíos, tías, primos que habían conducido horas para asistir, estaban sentados en un silencio atónito, algunos negando con la cabeza con disgusto, otros susurrando furiosamente. Pude ver a varios levantarse y marcharse, incapaces de soportar ser asociados con lo que habían presenciado. La propia familia de Carla parecía mortificada. Su madre, una mujer a la que había llamado tía Rosa durante años, lloraba tapándose la cara con las manos. Su padre tenía el rostro cubierto, pero fue la hermana menor de Carla, Sofía, quien dio el golpe final. Sofía se puso de pie, con el rostro contraído por el disgusto, y habló lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Estás muerta para mí», le dijo a Carla. «Ángeles es más familia para nosotros que tú. Lo que has hecho es imperdonable». Mientras el caos continuaba en la iglesia, noté que varios invitados tenían sus teléfonos fuera grabando las secuelas. En el mundo de hoy, nada permanece privado por mucho tiempo, y me di cuenta de que esta confrontación ya se estaba extendiendo más allá de los muros de San Miguel. «Apaguen esas cámaras», intervino finalmente el padre Alonso, su voz imponente a pesar de la locura. «Esto sigue siendo una casa de Dios». Pero era demasiado tarde. Pude ver por las caras de los invitados que los videos ya se habían compartido. Mensajes enviados, publicaciones en redes sociales creadas. La humillación de Javier y Carla ya se estaba convirtiendo en conocimiento público mucho más allá de nuestros invitados a la boda. Javier pareció darse cuenta de esto también. Su rostro, ya pálido, se volvió casi verde al ver los teléfonos apuntando en su dirección. «Por favor», dijo con la voz quebrada, «no publiquéis esos vídeos. Pensad en mi trabajo, en mi familia». «Deberías haber pensado en tu trabajo y tu familia antes de decidir engañarla», dijo David Sanz, un colega de Javier de la empresa de ingeniería.
David sostenía su teléfono y, por su expresión, ya había enviado lo que fuera que había grabado. Esto va a estar por toda la oficina para el lunes, continuó David, negando con la cabeza. ¿Cómo vas a dar la cara a nuestros clientes? ¿Cómo vas a dar la cara a nadie? Vi cómo esta comprensión amanecía en el rostro de Javier. Trabajaba para una prestigiosa firma de ingeniería que se enorgullecía de la integridad y los valores familiares. El fundador de la compañía, el señor Valcárcel, era un hombre profundamente religioso que creía que el carácter personal reflejaba la fiabilidad profesional. David, por favor, suplicó Javier. No entiendes toda la situación. Entiendo lo suficiente, respondió David fríamente. Entiendo que eres un mentiroso y un infiel, y no quiero volver a trabajar en un proyecto contigo. La destrucción profesional de Carla estaba ocurriendo simultáneamente. Como consultora de marketing freelance, su negocio dependía enteramente de la reputación y las relaciones personales. Varios clientes estaban en la boda, incluida la señora Domínguez, propietaria de una cadena de boutiques. «Esto es asqueroso», dijo la señora Domínguez en voz alta, recogiendo su bolso. «No tendré mi negocio asociado con alguien de tan bajo carácter. Considera nuestro contrato rescindido». «Señora Domínguez, por favor». Carla intentó seguir a su clienta hacia la salida, pero la señora Domínguez se volvió con fuego en los ojos. «No te atrevas a acercarte a mí ni a mis tiendas. Tengo hijas y no permitiré que estén expuestas a alguien que traicionaría a su mejor amiga de esta manera». El impacto en las redes sociales fue inmediato y devastador. Pude ver a los invitados revisando sus teléfonos y jadeando a medida que comenzaban a aparecer las publicaciones. Mi prima Andrea me mostró su teléfono. «Ya es tendencia a nivel local», susurró. El hashtag «La boda de la venganza» se está extendiendo como la pólvora. En 30 minutos, la reputación profesional de Javier estaba en ruinas. Su teléfono vibraba constantemente, y pude ver el pánico en sus ojos al darse cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. «Me está llamando mi jefe», le dijo a nadie en particular, mirando su teléfono con horror. «El señor Valcárcel me está llamando durante su boda», pero estaba sucediendo. Javier estaba aprendiendo que la destrucción profesional podía ocurrir tan rápido como un video viral. La situación de Carla era aún peor. Como autónoma, no tenía una estructura corporativa que la protegiera. Su negocio era su reputación, y su reputación ahora era tóxica. Su teléfono también sonaba constantemente, pero en lugar de contestar, parecía paralizada. La vi desplazarse por las redes sociales, su rostro palideciendo con cada publicación. «Están compartiendo el video», susurró para sí misma. «Todo el mundo está compartiendo el video». El fotógrafo de la boda estaba recogiendo su equipo con evidente incomodidad. «Lo siento», me dijo, «pero no me siento bien beneficiándome de esta situación. Le devolveré su pago». «De hecho», dije, deteniéndolo, «me gustaría que se quedara. Quiero documentación de cómo termina esto». Mientras los invitados continuaban marchándose, muchos se detenían para hablar conmigo. El apoyo fue abrumador. Los propios parientes de Javier se acercaban para disculparse por su comportamiento, para distanciarse de sus acciones. «Hija mía», dijo su tía Carmen, con lágrimas en los ojos, «eres una buena chica y te mereces mucho más. Nuestra familia está avergonzada». Pero quizás la consecuencia más significativa estaba por llegar. El señor Valcárcel, el jefe de Javier, no solo llamó, sino que apareció. Lo vi entrar en la iglesia unos 45 minutos después de mi revelación, con el rostro sombrío, todavía con ropa de golf. El hecho de que hubiera dejado su partida de golf y conducido por toda la ciudad decía mucho sobre la seriedad con la que se tomaba la situación. «¡García!», gritó, su voz con autoridad. «Tenemos que hablar ahora». Javier se acercó a su jefe como un hombre caminando hacia su ejecución. Su conversación fue breve y en voz baja, pero pude ver los hombros de Javier hundirse con cada palabra que Valcárcel pronunciaba. Cuando Valcárcel se fue, Javier estaba visiblemente afectado. Su mejor amigo, Dani, se acercó con cautela. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Dani. «Estoy despedido», respondió Javier aturdido. «Con efecto inmediato». Dijo que la empresa no puede tener a alguien de carácter moral cuestionable representándolos ante los clientes. Las implicaciones financieras eran asombrosas. Javier había perdido su buen sueldo, el coche de empresa, el seguro médico y una reputación que le había costado años construir. Todo se había esfumado en menos de una hora. La boda que se suponía que sería el comienzo de nuestra vida juntos se había convertido en el final de la de ellos. Para el domingo por la mañana, menos de 24 horas después de mi boda que no fue, las ondas expansivas se estaban extendiendo por nuestra comunidad como la pólvora. Me desperté en la habitación de mi infancia con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Mi madre llamó a la puerta con un café y una expresión sombría.
Hija, tienes que ver esto, dijo, pasándome su tablet. El periódico local se había hecho eco de la historia. El titular decía: novia destapa a su prometido infiel y a la dama de honor en plena ceremonia nupcial. Debajo había una foto que alguien había tomado de la pantalla gigante de la iglesia mostrando a Javier y Carla en su momento más comprometedor. Está en todas partes, continuó mi madre. Los programas de radio matutinos están hablando de ello. Tu prima dice que está por todo Facebook e Instagram. Me desplacé por los comentarios del artículo de noticias, cientos de ellos, en su mayoría de apoyo. Bien por ella, leía uno. Ojalá hubiera tenido su valor cuando mi marido me engañó, pero el verdadero daño estaba ocurriendo a las personas que habían sido cómplices del engaño de Javier y Carla. Mi teléfono sonó. Era Jessica, una de mis damas de honor. Ángeles, tienes que saber lo que está pasando, dijo sin preámbulos. ¿Recuerdas a Tomás y Luisa, la pareja que te presentó a Javier? Sí los recordaba. Tomás y Luisa Herrera, amigos casados de mi clase de yoga que habían traído a Javier a una cena específicamente para conocerme, habían estado muy orgullosos de hacer de Celestinos. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté. Luisa me llamó esta mañana llorando. Aparentemente, Tomás sabía de la aventura. Javier se lo contó hace meses y Tomás nunca dijo nada. Luisa se enteró ayer cuando los vídeos se hicieron virales y ha pedido el divorcio. Se me encogió el estómago. ¿Se está divorciando de él por esto? Dijo que si él podía guardar un secreto así sobre su amigo, ¿cómo podría confiar en él para cualquier cosa? Dice que es cómplice de abuso emocional. Esto era exactamente lo que no había previsto. ¿Cómo mi revelación crearía fracturas en otras relaciones, obligando a la gente a examinar sus propias parejas a través del prisma de la lealtad y la honestidad? Jessica no había terminado. Y hay más. ¿Conoces a Diego, el padrino de Javier? Su novia, Sara, se enteró de que él también lo sabía y no se lo dijo. Lo dejó anoche. ¿Cuánta gente lo sabía?, pregunté, sintiéndome mal. Más de lo que pensábamos. Es como si tu video hubiera abierto una compuerta. La gente está confesando que tenía sospechas, o que había visto cosas, o que les habían contado partes. Todos los que guardaron silencio ahora están siendo responsabilizados por sus propias parejas. El efecto dominó fue brutal y completo. Para el lunes, me enteré de que al menos 6 parejas de nuestro círculo social extendido estaban teniendo serios problemas de relación porque una de las partes había sabido de la aventura de Javier y Carla y no había dicho nada, pero quizás la consecuencia más devastadora le estaba ocurriendo al negocio de Carla. Como consultora de marketing freelance, dependía de las recomendaciones y del boca a boca. En 48 horas, su red profesional se había evaporado. La señora Domínguez no solo había rescindido su contrato, había advertido activamente a otros dueños de negocios. Llamé a todos los que conozco, le dijo a mi madre en el supermercado. Les dije exactamente qué tipo de persona estarían contratando. El restaurante donde habíamos planeado nuestra recepción, Bella Vista, me llamó el lunes por la mañana. Señorita López, dijo el gerente. Queríamos informarle de que hemos reembolsado su depósito y cancelado su reserva. También queríamos que supiera que hemos prohibido la entrada tanto al señor García como a la señorita Carla a nuestro establecimiento. No tienen que hacer eso, dije, aunque me conmovió su apoyo. De hecho, sí tenemos que hacerlo. Varios de nuestros clientes habituales estuvieron en su boda y nos han dejado claro que no seguirán patrocinando nuestro restaurante si damos la bienvenida a personas que se comportarían de manera tan despreciable. El ostracismo social fue completo y devastador. Javier y Carla no solo estaban perdiendo relaciones individuales, estaban siendo sistemáticamente excluidos de toda la comunidad que todos habíamos compartido. Mi primo Ricardo llamó el martes con una actualización que era casi cómica en su alcance. El video se ha compartido más de 10,000 veces, dijo. Estoy recibiendo llamadas de programas de televisión que quieren entrevistarte. Aparentemente, te has convertido en una especie de heroína popular para las mujeres traicionadas. No quiero ser la heroína de nadie, le dije. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Bueno, la verdad definitivamente ha salido. Javier ha sido desahuciado de su piso. Aparentemente, su casero vio el video y decidió que no quería ese tipo de inquilino. Y Carla ha tenido que volver a casa de sus padres porque no puede pagar el alquiler sin sus clientes. 2 semanas después de la boda, las ramificaciones legales y financieras comenzaron a cristalizarse en algo mucho más devastador de lo que había anticipado inicialmente. Lo que comenzó como una humillación pública se había convertido en una ruina financiera completa tanto para Javier como para Carla. Mi abogada, Patricia Velasco, me llamó el miércoles por la mañana con una noticia que hizo que mi café supiera amargo. Ángeles.
Tenemos que hablar de la situación de la casa. Es más complicado de lo que pensábamos inicialmente. La casa, nuestro chalet adosado de 3 habitaciones que habíamos comprado juntos hacía 8 meses, con nuestros 2 nombres en la hipoteca y la escritura, había sido nuestro símbolo de compromiso, nuestro nido, nuestro futuro. Ahora, estaba a punto de convertirse en el desastre financiero de Javier. La hipoteca es de 1.500 euros al mes, continuó Patricia. Con Javier en el paro y su historial crediticio cayendo en picado debido a la publicidad, no puede optar a una refinanciación para eliminar tu nombre. Tampoco puede permitirse los pagos solo. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tienes motivos para forzar la venta. Dadas las circunstancias y el hecho de que su infidelidad causó el fin de la relación, estás en una excelente posición para exigir la liquidación inmediata de todos los activos compartidos. El momento no podría haber sido peor para Javier. El mercado inmobiliario se había enfriado recientemente y las casas en nuestro barrio tardaban más en venderse. Nuestra casa, que habíamos comprado por 300.000 euros, probablemente se vendería por unos 270.000 euros después de las comisiones de la inmobiliaria y los gastos de cierre. Así que perderá unos 30.000 euros, pregunté, más su mitad de la entrada, que fueron 25.000 euros. Está ante una pérdida total de unos 35.000 euros, asumiendo que la casa se venda rápido. Para alguien ahora desempleado con una reputación destruida, 35.000 euros bien podrían haber sido 350.000. Pero la casa era solo el comienzo de los problemas financieros de Javier. Su coche de empresa había sido embargado al día siguiente de ser despedido. Su seguro médico fue cancelado y, como había sido despedido por causa justificada, no tenía derecho a la prestación por desempleo, al paro. Mi amiga Mónica, que trabajaba en recursos humanos en una gran corporación, me explicó las implicaciones más amplias cuando me llamó esa noche. La voz se ha corrido en la comunidad profesional, dijo. He oído de 3 empresas diferentes a las que Javier ha aplicado y todas lo han descartado. ¿Su nombre es básicamente tóxico ahora? ¿Incluso para puestos técnicos? Pregunté. Quiero decir, sus habilidades de ingeniería no han cambiado. Las empresas de ingeniería tratan con grandes clientes que les confían proyectos multimillonarios. Nadie quiere contratar a alguien cuyo carácter personal ha sido tan públicamente cuestionado. El riesgo no vale la pena. Mientras tanto, la situación financiera de Carla se deterioraba aún más rápido. Como autónoma, no tenía beneficios de empleador que perder, pero tampoco tenía red de seguridad. Su negocio, Soluciones Creativas de Marketing, había estado generando unos 60.000 euros al año antes de la boda. Ahora, no generaba nada. Su hermana Sofía me llamó inesperadamente el jueves. Siempre habíamos sido amigas, pero me llamó con información que me sorprendió. Ángeles, pensé que debería saber que Carla está en verdaderos problemas, dijo Sofía. No puede pagar el alquiler, no puede pagar la letra del coche, y ha agotado sus tarjetas de crédito tratando de sobrevivir. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque quiero que sepas que lo que hiciste funcionó. Está afrontando consecuencias reales por lo que te hizo. Sofía explicó que Carla había solicitado más de 30 trabajos en las últimas 2 semanas, desde puestos de marketing hasta trabajos en tiendas y restaurantes. Cada solicitud había sido rechazada una vez que los empleadores se daban cuenta de quién era. El video es lo primero que aparece cuando buscas su nombre en Google, continuó Sofía. Nadie quiere contratar a alguien con ese tipo de reputación. El golpe más devastador para Carla provino de una fuente inesperada, su seguro profesional. Como consultora de marketing, tenía un seguro de errores y omisiones para protegerse de demandas de clientes. Cuando su compañía de seguros se enteró del video viral y las circunstancias que lo rodeaban, tomaron una decisión que efectivamente puso fin a cualquier posibilidad de que continuara en el marketing. La han clasificado como un riesgo inaceptable, explicó Patricia cuando me llamó con esta información. Sin seguro profesional, ninguna empresa de renombre la contratará como consultora y no puede volver a montar su propia empresa. Esto significaba que incluso si la atención pública disminuía, incluso si la gente olvidaba el video, Carla seguiría excluida de su profesión elegida. La presión financiera también estaba creando problemas legales para ambos. Javier recibió una notificación de que estaba siendo demandado por 3 mujeres de su despedida de soltero que habían descubierto que les habían mentido sobre su estado civil. 3 semanas después de la revelación del día de mi boda, la desesperación de Javier y Carla comenzó a manifestarse en intentos cada vez más patéticos de salvar sus reputaciones y reconstruir sus vidas. Lo que presencié durante este periodo fue una clase magistral de cómo no manejar la desgracia pública. Comenzó con la campaña de Javier en las redes sociales. En lugar de permanecer en silencio y dejar que la atención disminuyera, decidió contraatacar públicamente.
Su primera publicación en Instagram fue una larga y divagante explicación que comenzaba con: "Toda historia tiene dos caras. Lo que sucedió en mi despedida de soltero fue un error", escribió. Estaba borracho y confundido acerca de mis sentimientos. Sí, cometí errores de juicio, pero la humillación pública de Ángeles fue cruel y desproporcionada. La amaba y quería arreglar las cosas, pero nunca me dio la oportunidad. La respuesta fue inmediata y brutal. Los comentarios se llenaron de gente llamándolo delirante, narcisista y cosas peores. Las capturas de pantalla de su publicación se compartieron en las redes sociales con comentarios burlones. Una respuesta particularmente viral decía: "Imagina pensar que 8 meses de engaño calculado es un error de juicio". Pero Javier no había terminado. Continuó con un vídeo en Facebook que fue aún más perjudicial. En él, aparecía desaliñado y emocional, sentado en lo que parecía una pensión barata, hablando directamente a la cámara. "Quiero disculparme con Ángeles y con todos los que resultaron heridos por lo que pasó", dijo con la voz temblorosa. "Pero también quiero que la gente entienda que soy humano. Cometí errores, pero no merezco que toda mi vida sea destruida por ellos". El video reveló más de lo que Javier pretendía. La pensión barata hablaba de su desesperación financiera. Su apariencia sugería que no estaba lidiando bien con el estrés. Lo más perjudicial de todo es que sus palabras sugerían que todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. El video fue compartido miles de veces, pero no con simpatía. La gente se burló de su autocompasión, creó memes de sus momentos más patéticos y lo usó como ejemplo de cómo no disculparse por una infidelidad. La frase "soy humano" se convirtió en un chiste recurrente en los foros de relaciones. Los intentos de redención de Carla fueron aún más desacertados. Comenzó contactando a amigos en común, tratando de explicar su versión de la historia. Estas conversaciones invariablemente salían mal, y a menudo se compartían con otros, dañando aún más su reputación. "Me llamó anoche", me dijo Jessica, con la voz llena de disgusto. "Quería explicar que nunca quiso hacerte daño, que sus sentimientos por Javier eran reales y que toda la situación se le fue de las manos". "¿Qué le dijiste?". "Le dije que seducir intencionadamente al prometido de tu mejor amiga no se va de las manos. Es planeado, deliberado y malvado". Luego colgué. Pero la decisión más perjudicial de Carla fue conceder una entrevista a un bloguero local que tenía un sitio web de consejos sobre relaciones. Pensó que contar su historia generaría simpatía y quizás ayudaría a reconstruir su imagen. En cambio, se convirtió en una sensación viral por todas las razones equivocadas. En la entrevista, Carla intentó presentarse como una víctima de sus propias emociones. "Me enamoré de Javier", dijo. "No puedes controlar de quién te enamoras". Sí, debería habérselo dicho a Ángeles, pero tenía miedo de perderlos a ambos. El bloguero, intuyendo una historia que generaría clics, la presionó sobre la cronología y los detalles. Carla, aparentemente creyendo que la honestidad ayudaría a su caso, reveló información que empeoró todo. "Comenzó unos 6 meses antes de la boda", admitió. "Javier me dijo que tenía dudas sobre casarse con Ángeles, y yo estaba allí para escucharlo. Una cosa llevó a la otra". Continuó describiendo su relación en detalle, incluyendo información sobre sus reuniones secretas, comunicaciones y planes para el futuro. Lo más perjudicial de todo fue que reveló que habían discutido contármelo después de la luna de miel, presentándolo como si hubieran estado planeando ser honestos todo el tiempo. La entrevista se tituló "La otra mujer habla, una historia de amor y arrepentimiento", y explotó en las plataformas de redes sociales. Pero en lugar de generar simpatía, creó una nueva ola de indignación. La gente estaba consternada por su intento de romantizar su traición, su continuo egoísmo y su completa falta de remordimiento genuino. Los comentarios fueron salvajes. "Todavía está tratando de hacer que esto se trate de sus sentimientos", escribió una persona. "Cero responsabilidad, cero disculpa genuina, cero comprensión de lo que destruyó". Otro comentario que obtuvo cientos de "me gusta" decía: "Nótese cómo nunca menciona cómo se sintió Ángeles o lo que perdió Ángeles. Todo se trata de su historia de amor con un prometido infiel". La entrevista también reveló información que dañó aún más los intentos de rehabilitación de Javier. Carla mencionó que Javier me había llamado aburrida y predecible, que se había quejado de nuestra relación regularmente, y que había dicho que solo se casaba conmigo porque era la opción segura. Cuando la gente compartió citas de la entrevista de Carla junto con clips del video de disculpa de Javier, las contradicciones se hicieron evidentes. Él afirmaba que me amaba y quería arreglar las cosas, mientras que ella revelaba que él había estado menospreciando nuestra relación durante meses. Sus intentos separados de control de daños se estaban socavando mutuamente, creando una narrativa aún más perjudicial que la que mi revelación original había creado. El intento más vergonzoso de redención llegó cuando Javier intentó contactarme directamente.
Envió una carta de 20 páginas escrita a mano a casa de mis padres. La carta era una mezcla divagante de disculpa, autojustificación y súplica desesperada. Ángeles, comenzaba. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito que sepas cuánto lo siento. Lo que pasó entre Carla y yo no fue amor real. Fue una fantasía, un error que se nos fue de las manos. La carta contradecía todo lo que Carla había dicho en su entrevista, sugiriendo que ahora se estaban atacando mutuamente en su desesperación. 6 meses después de la revelación del día de mi boda, estaba sentada en una cafetería en el barrio de Salamanca de Madrid, revisando notas para lo que se había convertido en un inesperado nuevo capítulo de mi vida. La mujer frente a mí era Sara Sanz, una agente literaria que me había localizado después de que mi historia ganara atención nacional. Las editoriales están muy interesadas, decía Sara. Tu historia ha resonado con mujeres de todo el país. La combinación de traición, empoderamiento y justicia ha tocado una fibra sensible. Era surrealista. Lo que había comenzado como mi momento personal de venganza se había convertido en algo más grande, un símbolo de defenderse cuando las personas más cercanas a ti traicionan tu confianza. Había recibido miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias y pidiendo consejo. Nunca tuve la intención de convertirme en portavoz de nada, le dije a Sara. Solo quería que Javier y Carla afrontaran las consecuencias de lo que hicieron. Y ciertamente lo han hecho, respondió ella, consultando sus notas. Según mi investigación, Javier está trabajando en una ferretería en Toledo y vive con su primo. Carla se mudó de vuelta a su pueblo natal en Extremadura y trabaja como guardia de seguridad nocturna. Las actualizaciones sobre sus vidas habían llegado a través de diversas fuentes a lo largo de los meses. La desesperada campaña de cartas de Javier había continuado durante semanas, cada carta más patética que la anterior. En una me rogaba que llamara a su madre porque estaba desconsolada por haber perdido a la hija que nunca tuvo. En otra, se ofreció a ir a terapia, a la iglesia, a hacer cualquier cosa si tan solo le hablaba. Nunca respondía a ninguna de ellas. Los intentos de redención de Carla habían sido igualmente infructuosos, pero más destructivos públicamente. Después de su desastrosa entrevista, había intentado iniciar un blog sobre aprender de los errores y crecer a través de la adversidad. El blog duró 3 publicaciones antes de que las secciones de comentarios se volvieran tan tóxicas que tuvo que cerrarlo. También había intentado reconstruir su negocio de marketing bajo un nombre diferente, pero la larga memoria de Internet lo hizo imposible. Alguien siempre la reconocía y compartía su historia, haciendo imposible mantener relaciones profesionales. La actualización más satisfactoria había llegado a través de mi primo Ricardo, quien había oído que tanto Javier como Carla habían intentado mudarse a diferentes ciudades para empezar de nuevo, solo para descubrir que su historia se había convertido en parte del folclore de Internet. El vídeo de la boda había sido visto millones de veces, había generado innumerables videos de reacción y se había convertido en una historia de advertencia compartida en foros de relaciones de todo el mundo. Lo interesante, continuó Sara, es cómo tu historia ha evolucionado más allá de la simple venganza. Te has convertido en un símbolo de autorrespeto y de negarse a aceptar un comportamiento inaceptable. Tenía razón. Las charlas habían comenzado pequeñas. Un grupo local de mujeres, luego un taller universitario sobre relaciones saludables. Pero a medida que mi historia se difundía, las invitaciones se hicieron más grandes y frecuentes. Había hablado en eventos corporativos sobre integridad, en conferencias terapéuticas sobre el trauma de la traición y en seminarios de empoderamiento femenino sobre confiar en tus instintos. El libro podría llegar a aún más gente, añadió Sara. Tu historia podría ayudar a las mujeres a reconocer señales de alerta, encontrar el valor para exigir un mejor trato y entender que no tienen que sufrir en silencio. Pensé en los cientos de mensajes que había recibido, mujeres agradeciéndome por mostrarles que era posible defenderse. Adolescentes diciendo que mi historia les había ayudado a reconocer la manipulación en sus propias relaciones. Incluso hombres escribiendo para decir que mi historia les había hecho examinar su propio comportamiento y comprometerse a ser más honestos con sus parejas. Mi vida personal también se había transformado de maneras que no podría haber imaginado. La fuerza que descubrí al planear mi revelación había seguido creciendo. Dejé mi antiguo trabajo en la compañía de seguros y comencé mi propio negocio de consultoría para pequeñas empresas sobre gestión de crisis y protección de la reputación. Irónicamente, mi experiencia con la revelación de la verdad cuidadosamente orquestada me había convertido en una experta en comunicación estratégica. También había conocido a Marcos. Era un abogado que había asistido a una de mis charlas y se me acercó después para discutir las implicaciones legales de mi caso. Lo que comenzó como una conversación profesional se había convertido en algo más profundo. Una relación basada en la honestidad total, el respeto mutuo y los valores compartidos. Marcos sabe todo lo que pasó, le dije a Sara. Cada detalle.
Hemos hablado de la confianza, de la comunicación, de lo que significa comprometerse de verdad con alguien. Me ha visto en mi momento más fuerte y vengativo, y aún así quiere estar conmigo. Eso es hermoso, dijo Sara. Y también es parte de tu historia. Las secuelas no son solo sobre destrucción. Se trata de reconstruir y encontrar algo mejor. Tenía razón. Mientras Javier y Carla habían descendido a la pobreza, el aislamiento y el arrepentimiento, yo había ascendido a una vida más auténtica y empoderadora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. En cuanto a mis relaciones con familiares y amigos, la experiencia había fortalecido cada conexión genuina, mientras revelaba qué relaciones valía la pena preservar. Mis padres estaban orgullosos de mi fuerza y éxito. Mis verdaderos amigos se habían unido a mi alrededor y se habían mantenido cerca. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó Sara. ¿Estás lista para convertir tu experiencia en algo que podría ayudar a millones de mujeres? Miré por la ventana de la cafetería hacia la concurrida calle de Madrid. 6 meses atrás, era una mujer planeando una boda con un hombre que me estaba traicionando sistemáticamente. Hoy, era una mujer que había descubierto su propio poder, construido una nueva carrera, encontrado un amor genuino y se había convertido en una defensora de otras personas que enfrentaban traiciones similares. Javier estaba reponiendo estanterías en Toledo, todavía tratando de reconstruir una reputación que nunca se recuperaría. Carla trabajaba de seguridad en un almacén, sus sueños de éxito empresarial enterrados bajo el peso de sus elecciones. Ambos habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, y algunas consecuencias duran para siempre. Mientras tanto, yo estaba construyendo una vida basada en la verdad, el autorrespeto y la comprensión de que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es negarte a aceptar un trato inaceptable. Sí, le dije a Sara. Estoy lista para contar toda la historia. El libro se titularía La boda que no fue, cómo convertí mi traición en mi empoderamiento. Se convertiría en un bestseller, inspirando a innumerables mujeres a exigir algo mejor para sí mismas. Javier y Carla permanecerían como notas a pie de página en su propia historia de engaño, mientras que yo me convertí en la autora de mi propia narrativa de fuerza y renovación. La venganza perfecta, resultó. No se trataba solo de destruir a las personas que te hicieron daño. Se trataba de construir algo hermoso de las cenizas de su traición, pero durante mucho tiempo, me pregunté quién había enviado esas fotos. La respuesta llegó 18 meses después en una cafetería de Pozuelo. Una mujer rubia de unos 20 y tantos años se acercó a mi mesa con vacilación. ¿Eres Ángeles López?, preguntó nerviosamente. Soy Jessica Vázquez. Estuve en la despedida de soltero de tu prometido. Yo te envié esas fotos. Mi corazón se detuvo. Esta era la mujer rubia de las fotos. No tenía ni idea de que Javier estaba comprometido, continuó rápidamente. Me dijo que estaba soltero, que acababa de salir de una relación. Incluso tuvimos 2 citas después de la fiesta. Luego vi vuestras fotos de compromiso en Facebook y me di cuenta de que me había utilizado. Me mostró capturas de pantalla de las mentiras de Javier. Cómo me había descrito como controladora y aburrida. Cómo había perseguido activamente a varias mujeres durante nuestro compromiso. Contacté a otras mujeres de esa noche, explicó Jessica. Nos dimos cuenta de que Javier nos había mentido a todas. Cuando oí a Carla hablar de lo confiada que eras, de lo fácil que era engañarte, supe que tenía que advertirte de alguna manera. ¿Por qué no incluiste una nota? Tenía pánico de que pensaras que solo intentaba separaros para quedarme con él. Quería que vieras la verdad sin ninguna agenda por mi parte. Reveló algo que me dejó atónita. Después de que el video de tu boda se hiciera viral, otras 6 mujeres me contactaron. 6. No solo te estaba engañando con Carla. Estaba engañando sistemáticamente a múltiples mujeres durante todo vuestro compromiso. El alcance de su traición era asombroso, pero solo sentí alivio. Siento haber sido parte de hacerte daño, dijo Jessica, con lágrimas en los ojos. Tú no fuiste parte de hacerme daño, respondí con firmeza. Tú me salvaste. Tú también fuiste una víctima de sus mentiras. Mientras nos despedíamos, sentí un profundo cierre. El misterio estaba resuelto, y era más satisfactorio de lo que había imaginado. La traición de Javier había creado una alianza improbable entre las mujeres a las que había engañado. Y el coraje de Jessica no solo me había salvado a mí, sino potencialmente a muchas otras de su engaño. La venganza perfecta, me di cuenta, a veces proviene de las fuentes más inesperadas, y a veces, las personas que parecen parte de tu destrucción se convierten en los instrumentos de tu salvación.